Muy buenos días, queridos hermanos de la iglesia de Arauco. Es un gusto poder saludarles desde aquí, desde Santiago, con un día muy frío también. Aquí estoy en la oficina con una estufita para poder calentar el ambiente. Y es un gusto saludarles en estos tiempos en que solamente podemos conectarnos a través de la virtualidad. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y que en esta mañana también el Señor hable a nuestras vidas y podamos eh, recibir de Dios lo que Él quiere entregarnos también. Les invito a orar, a tener un tiempo en la presencia del Señor. Les invito a que también usted pueda aquietar su espíritu. Yo sé que en las mañanas corremos con diferentes cosas de la casa, la preparación de almuerzos, en fin, pero que en esta mañana también usted y yo podamos aquietar el espíritu y podamos recibir del Señor lo que Él tiene preparado. Les invito a orar. Amado Padre, estamos ante tu presencia en este momento y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por este día que tú nos regalas, este día que tú nos permites vivir, este día, Señor, que tú has hecho también para que nos reunamos como pueblo tuyo en diferentes lugares, en diferentes idiomas, etnias, en diferentes, Señor, lenguas que hoy día te adoran y te alaban a una sola voz. Padre, en esta mañana te ruego que tú seas el centro de nuestra reunión, que tú seas el centro de esta prédica, Señor, y que nuestros corazones puedan estar receptivos, Señor, a lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pido por mis hermanos de la iglesia de Arauco, Señor, que tú seas, Señor, trayendo esta palabra para sus vidas, Señor. Si hay alguna necesidad, algún dolor, algo que ellos estén pasando en este momento, atravesando un proceso doloroso, que tú seas, Señor, trayendo el bálsamo renovador y que tu Espíritu Santo, Señor, sea suavizando, Señor, sea abrazando a cada uno de ellos, Señor, en las diferentes circunstancias. Gracias te damos, Padre, por todo y entregamos este tiempo a ti y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, me gustaría que ustedes tengan su Biblia abierta en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos a tomar solamente un versículo. He nombrado o titulado este tema del dolor de la pérdida al amor por la vida. Primero también me voy a presentar, el pastor también ya me presentó, algo dijo. Yo soy Nadia Arias Reidet, con mi esposo estamos trabajando este es nuestro segundo año en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Maipú, y después de estar casi 18 años en Viña del Mar, en la Iglesia Alianza Reñaca, fuimos sus pastores, y el Señor nos trajo aquí a Santiago. Eh, yo soy orientadora familiar de profesión y terapeuta de duelo. Esa es mi especialidad y trabajo especialmente con personas que están sufriendo y acompañando a personas que están sufriendo procesos dolorosos de pérdida. Así que desde hace un tiempo a la fecha, esa es mi labor en el área que no es de la iglesia, y también dentro de la iglesia apoyo también a mi esposo en su tarea pastoral desde mi área profesional igual, y como esposa de pastor también con hartas responsabilidades que conlleva eso. Eh, Vamos a leer el versículo que recién pusieron en la pantalla, Katy, por favor, y dice: el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y en contexto, sabemos la historia de lo que estoy hablando en este momento en relación a este versículo. El Señor se había arrepentido, no nos dice la palabra. El Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel.
el Señor se había arrepentido. Nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Entonces, en este contexto ya no era, Dios se había arrepentido, Jehová se había arrepentido de haber hecho a Saúl como rey de Israel. Y dice la palabra también en el versículo 35 del capítulo 15, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Y este era un duelo muy, muy simbólico, porque ya en el último capítulo del libro de Samuel, primer libro de Samuel, ahí tenemos relatada la muerte de Saúl, ¿verdad? Y podemos decir que en este momento era un duelo simbólico, porque no había muerto literalmente Saúl todavía, pero el Señor le da una instrucción a Samuel, que exista un cambio, ¿verdad? Y le llama la atención. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Y le da la instrucción de lo que tiene que hacer posteriormente cuando unge a David como rey de Israel, ¿cierto? Entonces, me gustaría mencionar algunos aspectos, queridos hermanos, en relación al duelo, lo que significa el duelo, y partiendo de esta base que el duelo es la respuesta emocional a la pérdida. Cuando nosotros estamos de duelo, hay una respuesta emocional, hay un, hay un, hay características especiales que nosotros tenemos en el momento del duelo. El duelo es transversal, el duelo afecta a todo el mundo, aquí no hay excepción, todos en algún minuto eh, estamos atravesando, hemos atravesado o vamos a atravesar un proceso de duelo. El duelo traspasa a las culturas, ¿cierto? Hoy día en diferentes países, hoy día en el contexto de pandemia, en diferentes lugares, mucha gente hemos perdido a seres queridos por el COVID. Y las ceremonias quizás son distintas, las formas de hacer el duelo son distintas, sin embargo, el dolor es similar. Se vive de una forma distinta, pero el doliente experimenta ese dolor agudo y recorre lo que significa el proceso del duelo. Y nosotros como sociedad en general vivimos de espaldas a la pérdida, ¿verdad? Entonces, a veces la pérdida de otros, eh, nos identificamos con la pérdida nuestra. Quizás si alguien perdió a un ser querido en circunstancias similares a nosotros, nos sentimos identificados con aquello, ¿verdad? Entonces, hoy día nosotros como sociedad aminoramos en cierta manera el dolor como cultura negadora de la muerte, y el tema de la muerte no es un tema que nosotros tratemos como sobremesa, ¿verdad? O que nos reunamos para hablar de aquello, o que hagamos una agenda en donde estipulemos lo que nos gustaría que nuestros seres queridos hagan una vez que nosotras muramos. Entonces, hoy día, por ejemplo, a los cementerios se les dice parques, el parque del mar, el parque del sendero, y se pone diferentes nombres. A los velatorios ya son salas, a la muerte a veces se les dice un viaje y no hablamos de cara a aquello porque igual nos provoca dolor y es completamente entendible de alguna manera que nosotros no hagamos énfasis a lo que esto conlleva. Entonces, la muerte se transforma en un tema tabú y generalmente no se habla. Y hoy día, a raíz de todo lo que nosotros estamos viendo en el contexto de nuestra aldea global, nos estamos atreviendo a hablar del dolor, nos estamos atreviendo a hablar de la muerte, nos estamos atreviendo a manifestar nuestro dolor, ¿verdad? Pero, sin embargo, hoy día yo en mi tarea terapéutica me he encontrado mucho de esto, que a veces no somos capaces de poner nombre a nuestras emociones y no somos capaces de legitimar nuestro dolor. Y esto no significa que seamos menos cristianos, ¿verdad? O menos cristianas. Eh,
hemos sido educados así y eso a veces es un trabajo importante porque si lo hacemos, si nos dedicamos a lo que significa el autocuidado para nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, también podemos salir adelante en un proceso que va a ser óptimo de duelo. Entonces, en la actualidad, queridos hermanos, el proceso de duelo puede ser aún más doloroso, especialmente por aquellas personas que fallecieron a causa del COVID. Hace 6 meses más o menos yo perdí a mi mamá falleció, mi mamá murió por el COVID. Y fue y ha sido un proceso muy duro, muy doloroso, aprender a vivir con la ausencia de mi madre. Estamos atravesando este proceso de duelo y posterior a la muerte de mi mamá, nos enfermamos todos de COVID, con mi esposo, mis niñas, mi padre, mi hermano, mis 2 hermanos, sobrinos, todos nos enfermamos. Y mi esposo y yo y nuestras hijas estuvimos en Viña del Mar, porque allá fueron los funerales de mi mamá, en una residencia sanitaria por casi 14 días. Entonces ha sido un tiempo muy doloroso y se acentúa más cuando hay enfermedad, hay muerte de por medio, ¿verdad? Eh, los protocolos de salud ante el riesgo de contagio son muy estrictos, lo sabemos. Y hoy día las familias no tienen la posibilidad de realizar los rituales de despedida, las ceremonias fúnebres que son, en muchos casos, aminoran la tristeza, la pena que produce la partida de un ser querido. Entonces, creo que es tan importante esto, lo vamos a ver en un momentito más, el tema del acompañamiento frente a la partida de un ser querido, el dolor que esto provoca, el modo de vivir los duelos, el modo de vivir los duelos siempre es diferente y único en cada persona. Cuando usted está viviendo un duelo, querida hermana, querido hermano, su duelo es único, su duelo es personal. Y cuando hablo de duelo, también quiero hacer un paréntesis, no me refiero solamente a la pérdida de un ser querido, también me refiero, por ejemplo, a un duelo, a un quiebre matrimonial, a la pérdida, una pérdida económica, un cambio de colegio de los niños, un sueño roto, un proyecto de vida que tú tenías en carpeta y no se pudo realizar, muchas veces eso también conlleva un duelo. Y todo lo que significa una pérdida, quizás la pérdida de un órgano, la pérdida de la movilidad, vamos perdiendo siempre en la vida, vamos perdiendo algo. Sin embargo, no se puede comparar con la pérdida de un ser querido, porque eso conlleva a una carga emocional aún mayor. Entonces, eh, las circunstancias en las que estamos viviendo, que algunas personas también deben vivir sus procesos de duelos en completa soledad, o en la cuarentena preventiva, ¿cierto? Por la sospecha de la enfermedad. Pero el dolor, hermanos queridos, hermanas, el dolor y la aflicción son parte de la vida. Son parte de la vida, parte de lo que nos toca vivir. Recordemos las palabras de Jesucristo cuando dijo, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos alivio, encontramos descanso, encontramos consuelo, pero también encontramos la dirección de Dios para nuestra vida, así como el Señor direccionó a Samuel para que le dice aquí, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya yo lo he rechazado como rey de Israel? Dios le dio a Samuel la dirección de lo que él tenía que hacer, tenía que continuar el camino y en el fondo era centrarse en el resto, centrarse en lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, todos sufrimos la pérdida, como dije anteriormente, la pérdida mediante la muerte, las relaciones rotas, a veces una familia que rompe sus relaciones familiares, también eso conlleva un duelo. La ruina financiera, los sueños no realizados y muchas otras causas también. Los cambios en nuestras circunstancias traen frecuentemente el resultado o la pérdida de algo o alguien que nos es querido. Y estoy también recordando en este momento cuando nos trasladamos de ciudad
mis hijas tuvieron que ir a otro colegio, alcanzaron a ir 8 días presencial a su nuevo colegio, y eso también significó un proceso de adaptación, un proceso de empezar a conocer a todo su entorno a través de la virtualidad. Entonces, es importante para nosotros, queridos hermanos, no negar nuestro dolor y tomar tiempo para llorar nuestras pérdidas, tomar tiempo para llorar nuestra pérdida. Si nosotros no expresamos o no nos damos el tiempo para expresar nuestro dolor, puede que las heridas nunca sanen. Y a veces maquillamos o a veces tenemos como conductas evitativas como para no hacer frente al dolor que nosotros estamos viviendo. Entonces, Samuel se lamenta por la pérdida de Saúl como rey, pero pero la aflicción de Samuel se extendió más allá del tiempo que Dios había designado. En este pasaje, Dios se enfrenta a Samuel y lo amonesta a seguir con su vida. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque el dolor de Samuel, querida iglesia, el dolor de Samuel podría haber causado que perdiera el próximo paso de Dios a través de David. Porque el dolor de Samuel podría haber causado que perdiera el próximo paso de Dios a través de David. Entonces nosotros nos encontramos también en la Biblia, la palabra de Dios, con otros personajes que tuvieron duelos intensos. Por ejemplo, Noemí. ¿Recuerdan, hermanos, a Noemí? Noemí, una mujer que llegó desde la tierra de Belén a la tierra de Moab cuando hubo una tremenda hambruna. Llegó con su esposo, con sus 2 hijos, y en la tierra de Moab ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Y se regresó, para hacer la historia que ya conocemos muy corta, con su nuera Ruth, de nuevo a los campos de a Belén, a los campos de Booz. Y ella iba con un duelo tremendo, perdiendo un hijo, perdiendo a 2 hijos, perdiendo a su esposo, haber perdido a su familia, y solamente con su nuera. Entonces, incluso ella misma decidió, era tal su amargura que ella misma decidió cambiar su nombre. Dios no se lo cambió. Dios no le cambió el nombre a Noemí. Ella decidió. Y a veces pasa eso con nuestras vidas también. Tomamos decisiones apresuradas frente al dolor. Por eso es recomendable cuando usted esté pasando un proceso de duelo, no tome decisiones apresuradas. No se adelante. No se adelante, espere el momento indicado, cuando el dolor merme, cuando usted pueda drenar sus emociones. Y Dios está en control de aquello. Y eso no le hace menos cristiana, menos cristiano. No, al contrario. Esta dependencia de Dios frente a las circunstancias difíciles, hermanas, también nos hace crecer. Vemos también a Ana, Tamar, la madre de Moisés, María, la madre de Jesús, cómo también sufrieron duelos y dolores intensos. Eclesiastés nos hace un recuerdo muy especial y muy bonito. Eclesiastés 3:4 dice, nos recuerda que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Dios no espera que nosotros ignoremos la pérdida y nos neguemos el tiempo de lamentarnos y atravesar por nuestro dolor. Pero hay un tiempo, hermanos queridos, para abandonar el dolor. Hay un tiempo para abandonar el dolor y también ahí sucede un fenómeno también muy especial en donde Dios actúa de una manera especial en nuestras vidas como hijos de Dios. Estoy hablando a la iglesia de Cristo en este momento, como hijos de Dios, en donde podemos entregar este dolor al Señor. Y el Señor nos ayuda, el Señor nos prepara, el Señor nos da las fuerzas para aprender a vivir con la ausencia de lo perdido, a vivir con la ausencia de nuestro ser querido. Nunca lo vamos a olvidar. Yo nunca me voy a olvidar de mi mamá. Nunca me voy a olvidar. Pero sí hoy día estoy logrando tener la paz que viene de Dios. La extraño muchísimo, sí, claro.
la extraño muchísimo, pero hoy día el Señor está dando ese consuelo que promete en su palabra también. Y eso es el día a día. En el día a día vamos recuperando, reorganizándonos a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico, en fin. Entonces, también Satanás, hermanos, sabe que si podemos prolongar nuestros periodos de lamento, puede impedir que nos movamos hacia las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Cuando nos quedamos estancados, cuando nos quedamos ahí en el hoyo profundo de la depresión, ¿cierto? Entonces, hoy día tenemos esa mano salvadora del Señor extendida sobre nosotros para entregarnos, para sacarnos y ponernos sobre la roca firme que es Cristo Jesús. No estoy negando que usted tiene que recorrer un proceso de duelo, que usted tiene que hacer, vivir estas etapas que finalmente nos llevan a la reorganización. Tal y como Samuel estaba en peligro de perder la transición que llevó Israel del reinado de Saúl al de David, nosotros también podemos estar en peligro de perder la transición al nuevo orden de Dios para nuestras vidas. Hermanas, hermanos, el dolor nos roba la fuerza, el dolor nos roba las fuerzas. Frecuentemente las mismas fuerzas que necesitamos para lanzarnos al nuevo propósito y al nuevo plan de Dios. Entonces, durante un periodo apropiado de dolor, la gracia, mire, durante un periodo apropiado de dolor, la gracia de Dios cubre nuestra falta de fuerza natural, porque las fuerzas se acaban. Hay días en que yo me sentía completamente desorganizada, sin fuerzas, sin esta capacidad de levantarme porque el dolor era muy agudo. Hoy día han pasado 6 meses y el dolor ya no es tan agudo, pero en las primeras semanas, primeros meses, era un dolor demasiado, demasiado agudo. Entonces, en ese momento, hermanas, cuando nuestras fuerzas no son suficientes, la gracia de Dios cubre nuestra falta de fuerza natural. Así que cuando tú estés pasando por un periodo difícil, duro, de pérdida, derrámate delante del Señor. Él te entiende, Él sabe lo que tú estás pasando. Y ahí en los momentos de dolor agudo, la gracia de Dios cubrirá la falta de fuerza natural que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, Quizás muchas veces, hermanas, hermanos, no dejamos de sentir dolor, tristeza profunda o no dejamos de extrañar a quien perdimos. Y eso es normal, pero sí hay algo que es absolutamente seguro, que Dios nos promete descanso. Dios te promete descanso. Salmo 94:19 enfatiza, y es maravilloso este versículo que muchas veces ha sido un aliciente en mi vida, me ha renovado las fuerzas y dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Amén. Gloria al Señor, que existe esta palabra maravillosa para alentarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Entonces, nosotras, hermanas, podemos perder al rey David mientras nos lamentamos por Saúl. Podemos perder al rey David mientras nos lamentamos por Saúl. Y esto quizás también orientado a algún proyecto de vida, algo que tú tenías planificado, no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, ¿qué estás perdiendo hoy día? Sigues lamentándote quizás por un proyecto que no alcanzaste, por alguna meta que hoy día está frustrada, en fin, porque estamos en pandemia y hoy día no se ha podido realizar. Te animo en esta mañana que te tomes de esta palabra. Cuando a mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y no pierdas al rey David por estar lamentándote por Saúl. Te animo a esto. Pero ¿cómo hacemos esta transición, hermanos queridos? ¿Cómo hacemos esta transición desde el dolor, desde el proceso de dolor, a estar reorganizados, confiando en Dios? Somos hombres y mujeres cristianas que amamos a Dios y en medio de nuestros dolores, Él nos sustenta, Él nos sostiene, confiando en Dios.
en los periodos de cambio y permitiéndonos estar de duelo, porque a veces nosotros negamos esto, negamos y a veces cometemos también el error, hermanos, y no es desde la maldad o no es desde el ánimo de que el otro no sienta dolor, sino a veces de aliviar el dolor de los demás. Llenamos de versículos a los hermanos, les aseguramos que su ser querido está en el cielo, que no llore porque eso le hace mal, que no esté triste porque él ya está gozando en las mansiones celestiales, él o ella. Sí, es verdad, todo lo anterior es verdad, pero ¿qué hay del dolor? ¿Qué hay del dolor? Aquí vemos un personaje de la Biblia que estaba haciendo duelo. ¿Y cuántos más vemos que hicieron duelo? El mismo Nehemías, él se sentó, lloró, ayunó, hizo duelo. Entonces, hermanos, confiando en Dios podemos hacer la transición y también permitiéndonos estar de duelos, sin resistir al Espíritu cuando nos impulsa a salir adelante. El Espíritu nos impulsa. A mí me ha dicho el Señor a través de su palabra, ya es tiempo, Nadia. Esta palabra fue primero para mí cuando la preparé. Ya es tiempo, Nadia. Ya es tiempo. Te puedes perder algo más por estar llorando a Saúl, sin resistir al Espíritu cuando nos impulsa a salir adelante. Dios provee el aceite del gozo para el dolor, da la belleza a las cenizas. Él da resurrección de vida cuando hemos experimentado la muerte. Sí, lo dejamos. Sí, lo dejamos. Porque a veces quizás tú puedes recibir mucha ayuda, mucha consejería, mucho acompañamiento, pero no dejas que el Señor actúe. Qué importante es que nosotros dejemos que el Señor actúe. Cuando nos apoyamos en Dios, confiando que el Espíritu Santo nos vea completamente, hermanas, Él nos llevará más allá del dolor, de las cenizas y la muerte, al gozo, la belleza y la nueva vida. Entonces, las pérdidas que has sufrido siempre serán parte de tu historia. Las pérdidas que tú y yo hemos sufrido siempre serán parte de mi vida, de mi carpeta que yo tengo de historia, ¿verdad? La parte que ha hecho lo que usted es hoy, lo que usted ha vivido, es la parte que ha hecho y que hace lo que es usted hoy día. Es correcto y legítimo sentir dolor. Es correcto y legítimo, hermanos queridos. Es legítimo y correcto sentir dolor cuando recordamos. Yo siento dolor cuando recuerdo a mi mamá. Yo siento dolor cuando recuerdo a seres queridos que han partido por COVID en pandemia. Ha sido difícil. O visitamos lugares que nos recuerdan lo perdido. Pero hermanos, amados, iglesia querida de Arauco, no deje que el enemigo de su alma le robe el futuro hermoso que el Señor ha ordenado, que Dios ha ordenado para usted. El desafío que se plantea frente a todo esto es aprender a vivir con la ausencia. Y uno de los desafíos que nosotros también tenemos como sociedad es transformarnos en comunidad, enfrentando o afrontando también los duelos lo más acompañados posibles, lo más acompañados posible. Entonces, ¿cómo nosotros nos levantamos después de perder un ser querido, especialmente en la pandemia? ¿Cómo nos levantamos? Una de las formas posibles es lo que ya quizás he mencionado, es enfrentar ese proceso de pérdida, considerando que la tristeza, la pena, el dolor ante la partida de un ser querido es normal, completamente normal. Las emociones que tú sientas en esos momentos son normales. El dolor es normal, el dolor. Y a veces quizás tenemos reacciones que nunca hemos tenido en la vida. Nunca, ¿cierto? Entonces, es necesario y muy necesario permitirse expresar las emociones, tal como la pena, culpa, rabia, que es parte de todo ese proceso que nosotros vivimos cuando estamos de duelo. Y en algunos casos también va a ser necesario restaurar el sentido de la vida y para ello es necesario utilizar herramientas
disponibles para recobrarse de ese duelo, un acompañamiento pastoral, por ejemplo, una consejería, unas sesiones importantes de terapia, no sé, o en este caso también los pastores están preparados como para acompañar en estos procesos de duelo, reconocer la pérdida de manera paulatina, que incluya también la irreversibilidad. Esto no es reversible, la persona no va a volver. Nosotros sí tenemos la esperanza de verlo en la vida eterna, cuando estemos todos con Cristo, ¿cierto? Pero físicamente, naturalmente no va a volver. Entonces, también es importante observarnos, ¿verdad? Lo que significa conocernos. Cuando nosotros veamos que estamos decayendo, permitirse y aceptar y expresar, recibir ayuda. Entonces, permitiéndonos estar de duelo, permiso para estar de duelo. Y el proceso del duelo puede ser una oportunidad para salir fortalecido ante nuevas experiencias de la vida, ¿verdad? Y eso a veces es súper importante cuando usted quizás cuenta a otras personas lo que le está pasando, relata a otras personas lo que le está pasando, porque ahí suceden dos aspectos muy importantes. El primero, que nos centra a nosotros en dónde estamos, en qué parte del proceso estoy. Y lo otro, que también me permite ayudar, tender un puente a la otra persona. Y yo le puedo contar mi experiencia y cómo salí adelante. Y es una posibilidad tremenda para que tú le hables del amor de Cristo y cómo Dios te ayudó a salir adelante. También uno de los aspectos importantes, más importantes diría yo en un proceso de duelo, es acompañar a quienes están sufriendo. Y desde lo práctico también, por ejemplo, ir a comprar algo, ir a la feria, ir al negocio de la esquina, que la persona a veces ni siquiera es capaz de levantarse de su cama, ofrecerse para ir a hacer el aseo a la casa de alguien, hacer comida. Hermanos, cuando estamos en el dolor agudo, en la fase de dolor agudo del duelo, a veces no tenemos ganas, el ánimo, el cuerpo no nos acompaña para levantarnos y cocinar para la familia. Por lo tanto, es en este acompañamiento que tú puedes hacer en cosas prácticas, comida, aseo, compras, una llamada telefónica, un mensaje, una videollamada, eso ayuda muchísimo. Y es tiempo también, hermanos, de detenernos, mirar que los campos están blancos para la siega y nosotros como iglesia, que esta adversidad se pueda convertir en una oportunidad para llevar el evangelio de Cristo a otras personas que no lo conocen, entregando ese consuelo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios en otro tiempo. La adversidad, querida iglesia, crea oportunidad. Como nosotros hoy día, a través de esta adversidad, podemos crear la oportunidad para acompañar. Existe una palabra griega que se refiere al tiempo oportuno, kairos, kairos. Si lo traducimos es tiempo oportuno. Y hoy, hermanos, es el tiempo kairos. Hoy es el tiempo oportuno para entregar lo que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Hoy es el tiempo para consolar. Hoy es el tiempo para llevar alivio, acompañar. Y quizás la persona que tú estás acompañando o que vas a acompañar y que está sufriendo muchísimo, no recordará las palabras exactas que tú le dijiste cuando le acompañaste. Sin embargo, lo que sí recordará que tú estuviste ahí, que tú estuviste presente en medio del dolor. Entonces, esta presencia presente, el estar presente, nos lleva a mirar con compasión, que nadie quede a la orilla del camino. Hoy día hay muchas personas a la orilla del camino, muchas personas sufriendo. Entonces, y hoy día quizás nosotros nos estamos lamentando por Saúl, siendo que hoy día hay muchas personas que están sufriendo. Y yo te animo en esta mañana, ya tarde, a que tú puedas mirar esto que yo dije anteriormente. Podemos perder al rey David mientras nos lamentamos por Saúl. Podemos perder aquello.
Entonces, como dije también, podemos contar la experiencia que ayudará, tu experiencia ayudará a otros a situarnos en el lugar donde estamos y nos dará la oportunidad de llevar consuelo que hemos recibido. Entonces, hoy día, hermanos, hemos hablado del dolor de la pérdida al amor por la vida, del dolor de la pérdida, que es legítima, que nosotros como seres humanos sufrimos frente a la pérdida, y cada uno manifiesta el dolor de una manera distinta, porque cada uno es único, individual, por lo tanto el duelo es único y también es individual. Cada persona de un grupo familiar, por ejemplo, que han perdido un ser querido, lo viven. Nosotros como familia lo hemos vivido de una manera distinta. Mis hijas, mi esposo, mis hermanos, hermanas, lo hemos vivido de una manera distinta. Y eso quizás algunos sin siquiera derramar una lágrima, pero eso no significa que no exista dolor. El dolor existe. Y cuando tú quieras llorar, hazlo, derrámate delante del Señor, en tu habitación quizás. Llora a tu ser querido, las lágrimas son sanadoras. Yo siempre enseño esto, las lágrimas son sanadoras. Nos descomprimimos, baja el nivel de estrés cuando nosotros lloramos y nos derramamos. ¿Y cuánto más derramarnos delante del Señor? Somos su criatura, fuimos creados a imagen de Dios. Dios conoce, nos hizo seres emocionales, Dios nos conoce. Por lo tanto, te invito a que tú puedas llevar a los pies de Cristo tu dolor. Y este dolor, hermanos, que hoy día nosotros sentimos, el dolor que alguien pueda estar pasando, no se compara, sin desestimar lo que cada uno sufre. Pero como hijos de Dios, tenemos una promesa de la gloria venidera. La gloria venidera. Y este versículo de Romanos 8:18, con carácter escatológico, ¿verdad? Nos anima, nos incentiva, nos motiva, ¿verdad? Y es una verdad de Dios. La vida que tenemos hoy, centrándonos en quienes están a nuestro lado, abrirnos, levantarnos. Y esa es una también de las recomendaciones para atravesar este proceso de duelo, que nos podamos centrar en los vivos, en los que están a nuestro alrededor, que también cobran valor, ¿verdad?, cuando estamos en este proceso difícil. Sin embargo, quiero enfatizar también que tenemos esta gloria venidera, esta promesa, que la gloria venidera que tendremos con Cristo Jesús, sin más dolor, sin más lágrimas, sin más quebranto, sin más sufrimiento. Y esa es la promesa de Dios. En Romanos 8:18 nos enfatiza y nos enseña que estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. No son nada si nosotros los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Esta tremenda declaración de Pablo. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que nos dará junto a Él. Querida iglesia de Arauco, si hoy día usted está sufriendo, alguien de ustedes, alguno de ustedes está sufriendo por la pérdida de un ser querido, está sufriendo porque no puede más con este dolor, con esta carga, es completamente legítimo que se sienta así. Es normal que sienta dolor, pena, culpa, rabia, desorganización de los pensamientos, completamente normal. Cuando usted se enfrente a alguien que esté pasando por un dolor agudo, quizás le va a manifestar todas estas síntomas que tiene. Es normal, es normal. Sin embargo, hoy día también Dios nos llama a no quedarnos en el dolor. Atraviese su proceso de duelo, vívalo intensamente, intensamente. Y no es lineal, por lo tanto, en algún minuto va a tener un retroceso. Pero lo importante es volver a avanzar y no quedarnos en el lugar desde donde retrocedimos. Les animo, querida iglesia, a seguir adelante, tomados de la mano del Señor, tomados de la mano del Señor, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y Él nos consolará. Seguramente vamos a seguir teniendo algún tipo de pérdida, no necesariamente relacionada con la muerte de alguien, pero otro tipo de pérdida en la vida. Y ahí está Dios, con su mano extendida sobre cada uno de nosotros, tomándonos firme, para que no caigamos.
Y cuando el Señor, la gracia de Dios, ahí estará sosteniéndote. Cuando tus fuerzas naturales fallen, es la gracia de Dios la que nos seguirá sosteniendo hasta la venida de Cristo. Un placer, querida iglesia, compartir con ustedes en esta mañana. Les dejo esta palabra. Estoy seguro de que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Les envío un abrazo lleno de cariño, deseando que Dios les bendiga y también el Señor sea acompañándoles, dándoles las fuerzas para atravesar los procesos difíciles. Un abrazo.